estamos en comunicación con Georgina Paulino. Ella es especialista en comunicación política, amiga de la casa, y siempre agradecemos que se haga un tiempito en épocas de campaña justamente para hablar con nosotros. Buen día, Georgina. Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Siempre un placer hablar con ustedes. Un placer con nosotros, para nosotros también hablar con vos. Estábamos diciendo en la mesa que, por lo menos en esta parte de la Argentina, la campaña está un poco soft, ¿no? De los armados nacionales. Un Sí, poco light. está siendo muy amable. No Sí. existe la campaña, No. seamos realistas. No, nadie está haciendo campaña, chicos. O sea, sí, la verdad es que ya de por sí veníamos con campañas más bien cortas desde el plazo formal, por lo menos, pero ahora es como que se recontracortaron, ¿no? Ujú. Yo digo que menos mal que existe la boleta única, entonces tenemos a candidatos haciendo pedagogía y docencia, entonces es una campaña Claro. pedagógica, digo yo, Tal más que una cual. campaña electoral. Tienen de qué hablar por lo menos. Es una excusa fantástica para que el vecino digamos, no te tire con algo, entonces, digo, porque, a ver, ahí está el tema, ¿no? O sea, hay eh, tanta distancia entre la ciudadanía y la política, la gente está tan cansada, fue un año no solo electoral largo, porque es como que cada 2 minutos había una elección y todas las elecciones se nacionalizaban, Ujú. entonces el tipo de Chubut estaba al tanto de las elecciones de Misiones y nosotros de la de Salta, porque realmente se dio un escenario que es bastante inédito desde ese punto de vista, ¿no? Como todo el mundo estaba tratando de medir a ver si a quién le iba mejor, si el gobierno les sostenía apoyo, no sostenía apoyo. Entonces mirábamos como los microclimas provinciales como elementos de análisis o para poder entender un poco qué estaba pasando. Entonces, hay un clima, hay una idea de que tuvimos elecciones todo el año y por el otro lado, la situación, ¿no? O sea, difícil del metro cuadrado de los argentinos, que los tiene cansados, ¿no? O sea, estar peleándola como fueron el último año y medio, casi 2 años de gobierno, sumado a que ya se venía, ¿no? Por Claro. supuesto, de situaciones inflacionarias complicadas, etcétera. La verdad es que el argentino está cansado. Yo creo que lo único que está pensando es en llegar a fin de año, si tenés un manguito, irte a algún lado o por lo menos quedarte en tu casa, pero lo último que querés son políticos tratando de convencerte de cosas. Ujú. Entonces, si a eso le sumás, como venían comentando ustedes, un nuevo sistema de votación, no, deja nomás, me quedo en casa. Sí. Sí. ¿Para qué me voy a complicar tanto? Sí, sí, sí. Que también lo que termina por cansar al público en general es que todos se presenten como la opción distinta y después a la larga te das cuenta de que todos son lo Es mismo. que son las mismas caras, en realidad. Y La más, opción distinta es a todos ya De los la vimos. agrego otra ridiculez cosa, que de todos hacen no la misma tiene. campaña. Claro. Claro. Son todos elementos que los tres que marcaron, ¿no? O sea, las mismas campañas sí, porque no hay ideas o porque no invierten en campañas profesionales, porque tienen campañas de impacto, ¿no? Que son las pirotécnicas, ¿sí? Que son para llamar la La atención. El tema de rimbombante. las redes lo que lleva es al político que busca llamar la atención como único elemento, sin ningún fundamento, sin ningún mensaje, sin ningún pensamiento estratégico previo. Número dos, efectivamente están los mismos, o sea, se dio un escenario, además los mismos en el mismo año. Es decir, se dio un escenario de candidaturas testimoniales como no vimos nunca, y mirá que Sí. ha habido testimoniales, pero lo de esta elección, Es por una lo locura. menos, acá en Chaco hay gente que se postula, que ya tiene cargos y se hace, esta es la segunda postulación del año, Por además del Claro. cargo que ya Dios. tenés, o sea, y en provincia de Buenos Aires se vio también mucho esto, Sí. con todos los intendentes encabezando, Ujú. que gente que no se va a sentar en una banca como diputado provincial. Georgina, y nos pasó acá en Misiones que lo que nosotros no estábamos acostumbrados, que lo veíamos en provincia de Buenos Aires, con los intendentes y con los partidos más importantes, lo veíamos acá con referentes del nuevo oficialismo, de la Libertad de Avanza, que decía, oiga, pero ustedes no estaban en contra de O sea, por lo que se pregunta la gente, ¿no? claro. Están haciendo cosas que hacía la vieja política que ellos venían a Claro, Que criticar. se planteaban como que Entonces, no lo iban a hacer a lo largo de su claro. claro. mandato. Claro. Y entonces ese discurso, o por lo menos lo que nos pasa Sí, acá, lo pasa acá porque también
yo tuve la oportunidad de hablar con sus equipos de comunicación y de sus equipos de campaña. Entonces, lo que digo acá, yo lo vengo hablando con ellos, y lo que pasaba era que, claro, ellos venían con un discurso de no vamos a hacer cosas de la vieja política, pero compitieron con Ley de Lemas en las elecciones provinciales, ahora están haciendo candidaturas testimoniales. Diego Hartfield, que ganó las elecciones y entró como diputado provincial, no va a asumir, ahora es candidato a diputado nacional. Claro, Eh, esas cosas, a ver, contra el sistema electoral no puedes hacer nada, ¿no? Es no, lo que es y te tenés que presentar. Ahora, eh, requiere, o sea, primero, si vos decís que sos nuevo, tenés que ser nuevo, o sea, y eso es lo que termina ocurriendo con muchos partidos, eh, pasó, le pasó al PRO en su momento y le pasa a la Libertad Avanza ahora. Son partidos que tienen mucho tiempo, son nuevos, pero cuando empiezan a hacer su construcción territorial, en realidad hay novedad a veces solo en los centros urbanos, claro. pero no tenés novedad en el interior, porque no se toman el trabajo de la construcción política, que te lleva mucho más tiempo, ¿no? Y cuando tenés también la boleta única, al final siempre está, y incluso sin boleta única, siempre está la tentación de buscar una figura que ya tenga un plafón de nivel de conocimiento. Y ahí ya empezaste a claudicar con la novedad, ¿sí? Claro. Sí, y ese es el desafío, ¿no? Cuando vos mirás, por ejemplo, lo que pasa en Santa Fe que tiene tantos años con boleta única, vos te das cuenta que, y hablas con actores de distintos colores políticos y te dicen, para nosotros lo más normal es que encabece un periodista, una actriz. O sea, ¿por qué? Porque la boleta única lo que hace es que la cabeza, el nombre que encabeza tiene que ser relevante para llamar la atención y que la gente marque con la cruz. Entonces, lo que tiende a hacer el sistema político es buscar figuras medianamente instaladas desde algún lugar. Claro. Entonces, a la larga alguna puede ser nueva porque nunca había estado en política, pero las reglas dentro de las cuales juegan terminan siendo las de siempre. Entonces, son muy pocos los casos donde vos decís, bueno, Milei es una novedad en política, o sea, como figura él, con sus formas, que después pueden ser criticables o no, pero sí son diferentes a lo que era esperable de un político tradicional en campaña. Después, lo que hace en gobierno también, pero eso es otra discusión, ¿eh? Estamos hablando de comunicación electoral, pero sí creo que requiere mucha creatividad y sobre todo personalidades que efectivamente quieran encarnar algo diferente, que estén dispuestos a dar discusiones que saben que van a perder, que estén dispuestos a oponerse a cosas a pesar de que pierdan en el camino. Digo, tenés que estar dispuesto a perder cosas para construir desde un lugar de identidad propia y diferente. Y a veces, cuando entran con esas ganas, y cuando estás adentro, o sea, te lleva el sistema y la gana de ganar, ¿vieron? Sí, claro. Entonces, Sí. ahí tienden al gatopardismo y cuando te querés dar cuenta está medio mezclado y al final no distinguís. Y al final no terminás haciendo nada de lo que. O te terminas sacando las ganas de innovar o de aportar cosas nuevas. Me gustaría que nos quedemos un poco a analizar. Recién lo mencionaste, sobre todo en la campaña que está llevando a nivel nacional La Libertad Avanza. En las últimas semanas, bueno, ha sido muy duro, más allá de lo que pasó con el caso Expert, lo que pasó en el Movistar Arena, creo que fue el evento en donde reunió a toda su militancia de todo el país, que fue muy criticada en las redes sociales. No es novedad que sea criticado por el peronismo, ¿no? No es que por la oposición no es novedad. Pero sí la novedad, o que por lo menos nosotros lo vemos desde acá, que haya sido criticado por la tropa propia. ¿Vos pensás que esto puede traer una consecuencia negativa al resultado de las elecciones? Mira, yo creo que lo que le pasó al gobierno en términos de comunicación en los últimos 6 meses tiene mucho que ver con las internas que tienen ellos entre estos polos de Santiago Caputo versus Karina y los Menem. ¿Por qué lo digo? Porque no es solo una disputa de poder político o de decisiones en listas, que no es menor igual, ¿no? O sea, pero tiene que ver con la gestión de la comunicación. Entonces, Santiago Caputo fue corrido de la centralidad en esa mesa chica y eso trajo un minuto después, insisto, más allá de las decisiones de fondo, que siempre son relevantes para analizar también la performance global de un gobierno, lo que pasó en la comunicación es que pasamos de un gobierno
que tenía un gran control de agenda y con eso logró sostener un apoyo durante 1 año y medio con un ajuste tremendo, como el que hizo desde que asumió, que nadie podía entender el nivel, todavía sostener ciertos niveles de apoyo con un ajuste inédito para los argentinos, o sea, era inédita la paciencia, Claro. y se veía una pericia comunicacional en el sentido de saber ir estableciendo agenda todo el tiempo y teniendo la oposición corriendo atrás de la agenda que ponía el gobierno. Y de repente, si vos prestás atención, si ustedes miran los últimos 6 meses, es como que el gobierno perdió el total control de la agenda comunicacional o mediática. En parte esto tiene que ver con que lo corrieron a Santiago Caputo, que es un tipo que sabe mucho de comunicación, no es solo que tiene granjas de trolls, no. O sea, entiende de comunicación estratégica, es un tipo que trabajó con Jaime Durán Barba, o sea, es un tipo que viene de muchos años y que entiende muy bien cómo funciona la comunicación. Cuando vos corres un tipo así, con un gobierno con la debilidad que tiene y con una agenda tan dura como la que tiene, es lógico que se te va a escapar la tortuga mediática, ¿sí? Entonces, a eso le sumás decisiones desacertadas, llamémoslo así, o sea, de Karina Milei y del entorno, en los armados políticos provinciales, incluyendo el de la provincia de Buenos Aires, imponiendo candidatos antipáticos, porque Spert, el mayor problema que tiene Spert es lo antipático que es el tipo. No hay nada que Spert pudiera decir porque no está en su ADN, o sea, es un tipo que era muy difícil que haga comunicación de crisis, asuma un error, o sea, no lo vas a, tenés que correrlo de la escena directamente, no había otra alternativa ahí. Entonces me parece que en ese esquema de corrimiento de Santiago Caputo, lo que se observa es el Movistar Arena se puede analizar de un montón de aristas, ¿no? O sea, algunos hablan de que es una manera de volver al núcleo duro, ¿no? Yo no creo que era necesario un Movistar Arena de esas características para asegurarte al núcleo duro. Lo que sí está claro es que al otro día, o sea, el día del Movistar Arena, que todo el mundo estaba hablando del Movistar Arena, era el día que estaban extraditando a el amigo Fred del Sur. Nadie se enteró, nadie le prestó atención a eso. Vos fíjate la cronología, se baja Spert y se produce el Movistar Arena, y nadie más habló de Spert, y si ustedes miran las redes y la comunicación de todo el gobierno y de todas las cuentas oficiales de La Libertad Avanza, de por lo menos la provincia, yo sigo mucho los del NEA, todos están comunicando exactamente lo mismo desde hace 5 días. O sea, todos sacaron la agenda parlamentaria que se viene. Se sacó la foto con Karen Reinhardt y con Santilli a los abrazos. Imagínense el contraste electoral que va a haber. De un tipo antipático como Spert en provincia de Buenos Aires, vas a hacer campaña con una vedette de los 80 y con Santilli, que es un peronista, que ya ganó elecciones. Es hermoso. O sea, si yo trabajara para ello, le diría, córranlo Spert y hagan campaña con la vedette y Santilli, que va a parecer un sketch de Porcel de los años 80 eso. O sea, piénsenlo en materia de un electorado cansado, que de repente busca entretenimiento, claro. Y la verdad que me entretiene más que ver al antipático Spert. Sí, claro. O a Tayana. Tayana, sí. Veterano, sí, tal cual. Entonces, ¿qué digo? Perdón que me extendí un poco, pero hay que mirar como la globalidad de cómo, y yo creo que ahora se observa desde Spert desde la salida de Spert para acá, se observa de vuelta la mano de Santiago Caputo fuerte en la comunicación. Sí. Entonces, ojo, porque con candidatos horribles, pero con una buena campaña, podés llegar a armar algo con el que salves las papas, ¿sí? Sí. Tiene salvación. Todavía no está. El gobierno ha tenido reflejos. Convengamos que ha salido de cosas que decíamos, de esta no salís más, papi. Tal cual. Sí. Y han tenido reflejos. Entonces no hay que dar por muerto nunca a nadie en política. Ni al peronismo, ni al presidente, ni al PRO, ni a Macri, ni a los radicales. No hay que dar por muerto a nadie, porque toda esta gente se sostuvo en política tanto tiempo porque tienen reflejos. Algunos le pifian al timing y se les escapa el tren, pero, tienen reflejos. Bien, estuvimos viendo lo que pasa con el gobierno nacional y con su armado criticable, por supuesto, dentro de toda la estructura del país. Y también me gustaría que nos tomemos estos minutitos para ver qué es lo que está pasando en el PJ.
con todo lo que vemos que pasa en el PJ, la campaña soft que decíamos al principio también Absolutamente. fue, Sí. fue para ellos también. Sí. Por lo Sí. menos acá en la provincia tenemos como 3 o 4 tipos de peronismo que están todos separados y todos peleados. Han separado, claro. Sí. No, Eso que marcás ujú, me parece que es un primer elemento a considerar. Cuando se habla de quién va a ganar las elecciones, ¿no? O sea, esa pregunta global, como si fuera una elección. Son Claro. 24 elecciones, ¿sí? Claro. Para arrancar. Son 24 elecciones que se hacen el mismo día con distintos tipos, por eso digo, Sí. son 24 elecciones, ¿sí? Y cada elección, Fuerza Patria, como Fuerza Patria, existe en 14 provincias nomás, Claro. no en las 24, No, es para cierto. arrancar, ¿no? O sea, entonces, la única fuerza política que va como la Libertad Avanza, que va con su marca, es la Libertad Avanza en las 24 provincias. Ujú. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando vos contabilizás quién ganó, digamos que ya de por sí el presidente cuenta con un sello en mayor cantidad de provincias. Sí. Después la Fuerza Patria podrá capitalizar y decir, bueno, en realidad esta era mi línea oficialista, de las 3 boletas que había, de las 3 listas que había peronistas, esta era la mía, que la que ganó. Vos podés decir lo que quieras, pero cuando contabilizás Fuerza Patria, ya de por sí se mueven 10 distritos menos. Claro. ¿Sí? Entonces, sí entiendo que también han tenido dificultades en ese armado de unidad, porque Fuerza Patria se constituyó antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que son las que le dieron un poquito más de respiro, de aire, de oxígeno, Ujú. de esperanza, de motivación, de arenga, lo que vos quieras, a Fuerza Patria. Ahora, la verdad que esa fue una elección que no se puede extrapolar, porque esa tampoco fue una elección. Tal Fue cual. una elección por cada circunscripción electoral, por cada sección electoral. Claro. O sea, ahí traccionaron los intendentes que estaban en la cabeza de la boleta. Ujú. Entonces, digo, fue una validación del aparato en la provincia de Buenos Aires y del peso que tienen los intendentes, que no se da de la misma manera, no se va a dar de la misma manera en la campaña nacional. Una, porque todos tienen menos plata. La mayoría de todas las elecciones provinciales quemaron toda la guita en las elecciones provinciales. Pasa O sea, acá, pasa acá. Es lo que pasa acá. Sí. el premio es mucho menor ahora. 2 diputados, 2 senadores, o sea, son 4 o 5 tipos que acceden al premio. En cambio, en el otro caso eran concejales, en algunas casas, en ustedes tuvieron concejales, después tenés muchos los diputados provinciales, en algunos casos senadores provinciales, en el caso de Corrientes tenés gobernador, ¿no? Intendentes. Entonces, digo, cuando vos tenés todo ese premio, bueno, eso vale, o sea, la guita la ponen ahí en la campaña, ¿sí? Ujú. Entonces, lo que encontramos ahora es que no hay plata, el premio es poco, entonces, y la gente está recansada. Entonces, vos tenés una elección, una campaña de Fuerza Patria, no sé cómo la vía pública, si es que tienen sextuples o algo por ahí por Misiones. Acá, recién el fin de semana pasado, aparecieron algo de vía pública de Fuerza Patria, que no aparecen casi los candidatos. Es una No. foto genérica de una nena con una bandera, una cosa tipo. O Y el la nombre boleta donde ahí nomás. sí se lo veía Capitanich, ponele. Sí. O sea. Pero es como que es una campaña donde están escondidos. Ellos juegan a la marca, Fuerza Patria, vota por la bandera, ¿no? Ese es el lema, que Claro. es un lema que nacionalmente se está usando. De hecho, los spots de la Dirección Nacional Electoral de Fuerza Patria creo que son casi genéricos en todas las provincias. Sí, no te das cuenta quién es el candidato del distrito, es cierto. Le agregan al final la boletita, Sí. así con el GIF, digamos, ¿no? Sí. Entonces, ahí te das cuenta que hay poca guita, uno, o sea, pues estás usando el mismo spot. Y dos, te das cuenta que están escondiendo a los candidatos, o sea, están Ujú. jugando a la marca, de la misma manera que juega el presidente Ujú. a nacionalizar. Entonces, salvo casos muy puntuales, no tenés candidatos que traccionen en la Libertad Avanza, o los querés esconder, entonces decís, vota al que sea que yo ponga porque va a ser alguien que a mí me va a ayudar en el Congreso. Entonces Claro. el presidente juega ese partido. De hecho, ahora están llegando a la plaza acá en Chaco en Resistencia para hacer eso, y a la tarde se va a la Costanera a caminar con Virginia Gallardo en Corrientes, ¿no? O sea, digo,
¿Por qué? Porque en Chaco se votan senadores. Aplauden acá los del estudio. ¿Qué quieren? Escuchen, Karen Reinhardt. Es hermoso. Como que volvimos a... Sí. Bueno, ay, por Dios, acá se están. También están en campaña acá, por eso te digo que están. Cada cosa que estás diciendo están. Están así atrás de la pecera. Es tal cual, es tal cual. Pero bueno, tenemos. ¿qué es eso? Es una campaña rara, si Sí. querés, o sea, es rara. Para volver a lo que decían al principio, yo creo realmente que va a haber menos gente yendo a votar. Puede haber algún curioso que vaya, va a haber mucho voto en blanco en gente que no sepa qué hacer cuando abra la boleta y la cierra y la entrega así. En el caso de Chaco, que votamos senadores, van a poner una cruz arriba y se van a olvidar de poner la cruz abajo y te va a quedar en blanco la categoría de diputados. Todo eso va a pasar, pero en el fondo, porque soy una eterna optimista, así que permitime, es una gran noticia que haya boleta única, porque sí se va a nivelar la cancha. Sí, claro, totalmente. Vos medís el aparato. O sea, cuando vos contrastás con la elección provincial, más allá que se voten otras cosas, vos vas a, si hay una diferencia garrafal entre el resultado de la provincial y la nacional, es porque el aparato pesó en la provincial. Tal cual, tal cual. Entonces, en ese sentido, nivela la cancha. Entonces, hay que ver qué pasa en provincias con aparatos grandes, ¿sí? Y eso va a ser una cosa interesante para observar, ¿sí? Che, tanta diferencia hay entre una y la gente. ¿Qué onda? O sea, y sí, son otras las variables. Sí. Entonces, creo que es una buena noticia para la democracia argentina, la boleta única. La primera vez va a ser lo que sea y después nos iremos acostumbrando como todo. Sí, calculo que para el 2027, que vuelven las elecciones cada 2 años, como vos dijiste, cada cambio de estación tenemos que votar a alguien, ya va a estar más asentado el asunto. De hecho, es cierto, los candidatos, no solamente candidatos, nosotros los docentes hemos hecho bastante pedagogía sobre la boleta única. Los chicos son los que lo tienen más claro, eso me pude dar cuenta en estos días, saben un poco más fácil cómo es el sistema de votación nuevo que por ahí la gente adulta. Acá en la provincia, el oficialismo provincial lleva como candidato al ex gobernador y actual diputado provincial Oscar Aguad, presidente de la Cámara de Diputados. Eso sí hace que tenga un efecto arrastre porque Aguad es uno de los pocos políticos de la provincia con buena imagen, con muy buena imagen y con alta aceptación de la sociedad. Le tocó la pandemia de por medio y en los primeros meses de pandemia fue una buena gestión y no lo decimos nosotros, lo dicen los datos de diferentes análisis. Hubo pocos casos de COVID en los primeros, entonces la gente se acuerda de eso, más allá de otras cuestiones. Que yo esté hablando y reconociendo gestiones de Oscar Aguad me parece un montón al aire, justamente para mí, pero hay que reconocer que el tipo mide bien. Y eso va a generar un arrastre. De cualquier manera, lo que se habla acá en la provincia es que va a ser una elección de tercios. Elegimos 3 diputados y los 3 diputados aparentemente se va a ir. Uno, entra Aguad, entra Diego Harfield por La Libertad Avanza y entrará Cacho Bárbaro por Fuerza Patria. Por el país, perdón. Acá viste que el peronismo está bifurcado. Ahí está, acá no tenés Fuerza Patria en Misiones. Hay Fuerza Patria, pero están enfrentados entre sí. Tenemos el PJ intervenido también, esa es otra cosa. Está complicada, en serio, la cuestión. Está jodido el asunto. Siempre es fácil, ¿no? Siempre es fácil ustedes ahí en Misiones. También el ex gobernador y ex embajador Ramón Puerta vuelve a las elecciones como candidato a diputado. Está haciendo tan buena pauta, tan bien segmentada que la veo acá, así que... ¿Viste? Eso también está pensado, ¿viste? Así que tenemos un panorama bastante, dentro de lo que es el peronismo o el PJ, bastante diverso, muy diversa. Los candidatos por ahí que más resuenan son Oscar Aguad, por supuesto, que él va contra el ajuste y con el speech de defender los intereses misioneros por sobre lo que se impone de nación. Ese es el histórico speech del Frente Renovador. Después le votan, es otra cosa, pero por lo menos eso es lo que intentan capitalizar. Y el PJ como posicionándose como los únicos capaces que le pueden poner un freno a Milei. O sea, la campaña ahora es quién de verdad le puede poner un freno o no. Ya dejaron muchos de proponer cosas, que es lo que por ahí se critica desde por lo menos nosotros que no seremos los Durán Barba de la provincia, pero por lo menos sabemos qué es lo que no dicen y que a veces lo que ellos no están proponiendo dice mucho más que lo que pueden estar diciendo en las entrevistas
o cuando salen en los spots, que tampoco hay muchos spots acá también, hay que decirlo. Son Sí, pocos. sí, más que los de la Dirección Nacional Electoral no creo que haya, o sea, No, claro, sí, y la gente ya los odia, porque eso es otra cosa, la sí, gente ya no quiere escuchar radio sin escuchar ningún aviso, no quiere ver está. tele, entonces eso también es... No sabés la cantidad de gente que ahora en Misiones empezó a ver Luzu, porque Sí, no hay... para que no. Aumentó Encima, el streaming acá. encima salí a la calle y te encontrás los cartelitos todavía que ya todos odiamos. De las elecciones pasadas también. Sí. Sí, ahí, Ay, claro, sí, como que sí. no terminás un baile y ya te metiste en Tal otro, cual. claro, Eso sí, genera... no. La Así gente no que quiere saber más nada. nosotros vamos a ver qué pasa ese domingo. Vamos a estar acá también palpitando los resultados. Gastón me está diciendo seña que no va a estar, pero nosotros sí vamos a estar acá. No. Y te agradecemos por tu tiempo. Creo que estamos coincidiendo con casi todo el análisis porque todo el tiempo estábamos haciendo lo mismo. Queríamos que una voz autorizada lo diga por nosotros porque la verdad que nos pasa eso también. Y por más de dificultad que veamos y la poca inversión que hay en esta campaña, no deja de ser menos divertido o entretenido para nuestros ojos ver qué es lo que Sí. va a pasar. Así que estaremos Así es. expectantes. Gracias, Georgina, por tu tiempo. Gracias a ustedes, que tengan un buen sábado. Nos Igualmente. vemos.